Hacemos un círculo mágico. Vamos a poner el extremo del hilo hacia abajo y reliamos los dos dedos hasta formar una X. Entonces cogemos la aguja y vamos a pasarla primero por debajo de este hilo de aquí de la derecha y luego por arriba. Tiramos y aguantamos así para que no se nos vaya. Y ahora cogemos hebra y hacemos una cadeneta, ya lo tenemos. Colocamos bien el hilo y vamos a hacer 8 puntos bajos alrededor del círculo. Ahora tiramos de este hilo de aquí para hacer el círculo más pequeñito y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Empezamos una vuelta nueva haciendo 3 cadenetas, que contarían como un punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto. Este contaría como el primero y en este primer punto de aquí vamos a hacer otro punto alto. Ahora vamos al siguiente punto y hacemos 2 puntos altos en el mismo punto. Ya llevamos 4, vamos a seguir así, haciendo 2 puntos en cada punto y en total nos tienen que quedar 16 puntos altos. Ya he hecho el último punto alto y ahora vamos a unir con un punto deslizado en la primera cadeneta de estas 3 que hemos hecho al principio. Vamos a hacer una cadeneta para asegurar bien el punto y con este color ya hemos terminado, así que vamos a cortar el hilo. Tiramos y ya tenemos nuestra segunda vuelta acabada. Ahora vamos a introducir el segundo color, que será el color de los pétalos. Vamos a introducir la aguja por cualquier punto y pasamos el hilo. Así. Ahora vamos a hacer un nudo. Vamos a introducir la aguja por este mismo punto, cogemos hebra y hacemos 3 cadenetas. Estas cadenetas cuentan como el primer punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos más en el mismo punto. Pues ya tenemos aquí
los 3 puntos altos y ahora se trata de saltar un punto, hacemos una cadeneta y en este punto de aquí vamos a hacer otra vez 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora otra vez saltamos un punto, hacemos una cadeneta, este lo saltamos, vamos al siguiente y otra vez 3 puntos altos. Y tenemos que seguir así durante toda la vuelta. Saltamos un punto, una cadeneta, en el siguiente punto 3 puntos altos y así. Bueno, pues ya he terminado la vuelta, ya he hecho la última cadeneta y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadeneta de estas 3 del principio. Ahora vamos a introducir el nuevo color, pero este no vamos a cortarlo, simplemente tiramos un poco para que no se nos vaya y lo dejamos así. Vamos a introducir el nuevo color en la parte verde. Vamos a introducir la aguja por cualquier punto verde donde están los espacios, por ejemplo por este. Y pasamos el hilo hacia atrás. Ahora introducimos la aguja por el espacio que tenemos con el hilo beige, por aquí, y lo pasamos hacia adelante. Y ahora vamos a hacer un nudo. Así. Y pasamos el extremo del hilo hacia atrás. Ahora, para que nos sea más fácil trabajar, vamos a echar para atrás la parte beige e introducimos la aguja en el mismo punto donde hemos hecho el nudo. Cogemos hebra y hacemos 3 cadenetas. Estas cadenetas cuentan como un punto alto y ahora vamos a hacer 4 cadenetas más. Ahora tenemos que hacer un punto alto en este punto de aquí, donde tenemos el espacio. Echamos la parte beige hacia atrás para trabajar mejor e introducimos la aguja en este punto de aquí. Volvemos a hacer 4 cadenetas. Y nos vamos al próximo punto de aquí, en el espacio, y hacemos un punto alto. Y esto hay que hacer durante toda la vuelta. Volvemos a hacer 4 cadenetas y un punto alto en este punto de aquí. Vamos a ir haciendo esto durante toda la vuelta. Ya he hecho las últimas 4 cadenetas y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadeneta. Ahora toca cambiar de color, pero vamos a tirar un poco de este hilo así, porque no lo vamos a cortar, vamos a dejarlo así. Ahora vamos a coger el color beige y vamos a pasarlo hacia adelante. Pasamos la aguja por debajo de la cadeneta azul, cogemos la hebra beige y volvemos a pasarlo por debajo hacia adelante. Hacemos 3 cadenetas. Os explico lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta. La parte beige son los pétalos que estamos formando. Cada pétalo tiene 3 puntos altos.
este contaría como un punto alto y aquí en el punto del medio vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Y en el último punto vamos a hacer un punto alto. Para poder trabajar mejor echamos la parte azul hacia atrás y vamos a hacer lo que os he dicho. En este punto del medio, 2 puntos altos en el mismo punto. Ahora en este último punto de aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora hacemos 2 cadenetas. Ahora nos vamos al siguiente pétalo. Echamos la parte azul un poco hacia atrás y vamos a hacer un punto alto en el primer punto. En el punto del medio, 2 puntos altos. Y un punto alto en el tercer punto. Ahora volvemos a hacer 2 cadenetas y volvemos a hacer lo mismo, así durante toda la vuelta. Ya he terminado los puntos del último pétalo y ahora vamos a hacer las últimas 2 cadenetas. Y ahora haremos un punto deslizado en la tercera cadeneta de las 3 primeras que hemos hecho antes. No voy a cortar el hilo, simplemente tiro un poco aquí para que no se nos vaya y vamos a volver a cambiar de color. Ahora vamos a volver a coger el hilo azul, que es el que está formando el fondo del granny. Vamos a introducir la aguja por debajo de las 2 cadenetas beige, cogemos la hebra azul y la pasamos hacia adelante. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas. Y en cada punto alto azul que tengamos vamos a hacer 2 puntos altos. Estas 3 cadenetas contarían como el primer punto alto y ahora vamos a hacer otro en el mismo punto, tirando la parte beige hacia atrás. Y ahora hacemos 5 cadenetas. Ahora nos vamos al siguiente punto azul y vamos a hacer 2 puntos altos. Tiramos la parte beige hacia atrás. Uno. Y 2. Otra vez 5 cadenetas. Y repetimos lo mismo en el siguiente punto azul. Y vamos a seguir así durante toda la vuelta. Ahora tocarían, después de estos 2 puntos altos, 5 cadenetas, luego otros 2 puntos altos en el siguiente punto azul y así. Ya estoy terminando la vuelta. Voy a hacer las últimas 5 cadenetas y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Y como ya hemos hecho antes, tiramos un poco del hilo porque no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar así.
Volvemos a la parte de los pétalos. Vamos a pasar el hilo hacia adelante por debajo de la cadeneta azul y vamos a hacer 3 cadenetas. Esto cuenta como el primer punto alto. El pétalo ahora mismo está formado por 4 puntos altos. En el primero haríamos un punto alto, en el segundo punto vamos a hacer 2 puntos altos y en el tercero y el cuarto hacemos un punto alto en cada punto, ¿sí? Os enseño. Vamos ahora al segundo punto. Tiramos la parte azul hacia atrás y vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. 1 y 2. Ahora, en el tercer punto vamos a hacer un punto alto. Y en el cuarto punto lo mismo, un punto alto. Y así va quedando el pétalo. Ahora vamos a hacer 2 cadenetas. Vamos a por el siguiente pétalo. Vamos a repetir lo mismo. Echamos el hilo azul hacia atrás. Y en el primer punto hacemos un punto alto. Ahora, aquí en el segundo, 2 puntos altos. Y ahora un punto alto en cada punto. En total nos tienen que quedar 5 puntos. Ahora volvemos a repetir 2 cadenetas. Vamos a volver a hacer otro pétalo. Repetimos un punto alto en el primer punto. Dos puntos altos en el segundo. Y un punto alto en cada punto. Y volvemos a hacer 2 cadenetas. Vamos a ir repitiendo esto durante toda la vuelta. Ahora no vamos a cambiar de color, vamos a seguir con el color beige porque tenemos que ir acabando las puntas de cada pétalo. Vamos a hacer una cadeneta y un punto bajo en el mismo punto. Ahora vamos a saltarnos el segundo punto y vamos a irnos al tercero. Y en este punto de aquí tenemos que hacer 5 puntos altos. Vale, 5 puntos altos en el mismo punto. Ahora saltamos el cuarto punto y vamos a hacer un punto bajo en el quinto. Y ya tenemos hecha la punta del pétalo. Ahora vamos al siguiente pétalo. Vamos a hacer 2 cadenetas.
Y repetimos lo mismo. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo. Nos saltamos uno y en el tercero vamos a hacer 5 puntos altos. Saltamos el cuarto punto y hacemos un punto bajo en el quinto punto. Volvemos a hacer 2 cadenetas y repetiremos esto durante toda la vuelta. Ya he acabado el último pétalo, ahora voy a hacer las últimas 2 cadenetas y hacemos un nudo deslizado en el primer punto bajo. Perfecto, ya hemos acabado con el color beige. Ahora sí, vamos a cortar el hilo. Vamos a hacer una cadeneta para asegurar bien y ya podemos cortar el hilo. Pues ya tenemos la parte de los pétalos acabadas y ahora vamos a seguir trabajando en el fondo. Así que vamos a coger el hilo azul y lo pasamos hacia adelante. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas. Esto contaría como el primer punto alto y ahora en el segundo punto, este de aquí, vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. Echamos la parte de los pétalos un poco hacia atrás. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a trabajar por detrás de los pétalos. Lo tiramos hacia adelante y vemos estas cadenetas de aquí. Aquí vamos a hacer 5 puntos altos. Ahora volveríamos a trabajar por la parte de delante. Tenemos aquí los 2 puntos altos. En el primero haríamos un punto alto y en el segundo 2 puntos altos. Tiramos el pétalo un poco hacia atrás. Hacemos aquí un punto alto. Y en este 2 puntos altos. Y ahora volveríamos a repetir los 5 puntos altos por la parte de atrás. Ahora volveríamos a trabajar por la parte de delante,
un punto alto aquí y 2 puntos en este y 5 puntos altos por la parte de atrás. Así durante toda la vuelta, ¿sí? Y nos vemos al final de la vuelta. Ya estoy acabando la vuelta y ahora vamos a hacer un punto deslizado en esta primera cadeneta de aquí, de estas 3 que hemos hecho al principio. Ahora vamos a empezar a darle la forma cuadrada al granny. Vamos a hacer una cadeneta y un punto bajo en el mismo punto donde hemos hecho la cadeneta. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos más. Uno, dos, tres, cuatro y 5. Vale. En total tenemos que tener 6 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a darle forma a la esquina. Así que en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. Cogemos hebra, lo metemos por el siguiente punto, volvemos a coger hebra y ahora cogemos hebra y lo metemos por las 3 lazadas a la vez. Esto sería un punto medio alto. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Ahora ya hemos llegado a la esquina como tal y vamos a formarla haciendo primero 2 puntos altos y 2. Hacemos 2 cadenetas y 2 puntos altos más en este mismo punto. Uno y 2. Ahora vamos a hacer lo mismo a la inversa. Vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto, un punto medio alto en el siguiente y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos en los siguientes 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a empezar a formar ya ahora la siguiente esquina. Medio punto alto en el siguiente punto, un punto alto y ahora ya sería la esquina como tal. 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, todo en el mismo punto. 2 cadenetas y otros 2 puntos altos. Ahora al revés, un punto alto, un punto medio alto
y otra vez serían 11 puntos bajos. Ahora otra vez vamos a hacer la tercera esquina. Empezamos punto medio alto, un punto alto y ahora en el siguiente punto 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Ahora en el siguiente un punto alto, un punto medio alto y ahora otra vez repetiríamos 11 puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto y formaríamos la esquina con 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos, ¿vale? Y así. Pues ya he terminado la última esquina y ahora faltaría hacer 5 puntos bajos para acabar la vuelta. Ahora para cerrar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Ya tenemos esta vuelta y ahora vamos a hacer una última vuelta para acabar el granny. Empezamos la vuelta haciendo una cadeneta y ahora vamos a hacer 10 puntos medio altos, empezando por este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya hemos llegado a la esquina y ahora vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos en este mismo espacio de aquí. Un punto alto, 2, ahora 2 cadenetas y otros 2 puntos altos más. Ya he acabado la esquina y ahora vamos a hacer 19 puntos medio altos hasta llegar a la siguiente esquina, ¿sí? No os olvidéis este primer punto de aquí, que igual os queda un poco escondido.
Ya hemos llegado a la esquina y ahora vamos a hacer como antes, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos más. Ahora volveremos a repetir los 19 puntos medio altos de antes, empezando por este de aquí, hasta llegar a la siguiente esquina. Ya he hecho los 19 puntos medio altos y ahora vamos a volver a hacer la esquina. 2 puntos altos, 2 cadenetas y otros 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahora vamos a volver a repetir los 19 puntos medio altos y vamos a volver a hacer la esquina tal y como acabamos de hacer ahora. Pues ya he hecho la última esquina y para acabar aquí tienen que quedarnos 9 puntos, así que vamos a hacer 9 puntos medio altos hasta llegar al final de la vuelta. Para cerrar la vuelta vamos a hacer un nudo deslizado en el primer punto de aquí. Y ahora sí, ya hemos acabado nuestro cuadrado. Vamos a hacer una cadeneta para asegurar mejor y cortamos el hilo. Tiramos y ahora os voy a enseñar cómo voy remetiendo todos estos hilitos que han quedado por aquí.
Y así me ha quedado el granny por detrás. Ahora faltaría bloquearlo para que acabe de tomar la forma cuadrada. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que se haya entendido bien. Cualquier duda dejádmelo en comentarios y os agradecería mucho si os ha gustado que os suscribáis. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!